Muy buenas tardes para todos, estudiantes, padres de familia. Les da la bienvenida al Núcleo Lúdico Creativo y estamos en el encuentro número 9. El tema del día de hoy se va a tratar de la música. El propósito de esta actividad es que aprendamos a estimar la música que escuchamos, que aprendamos a reconocer su importancia para nosotros, porque esta nos permite expresar sentimientos, nos influencia de forma positiva o negativa y también nos ayuda a desarrollar un montón de habilidades que a veces ni siquiera conocemos. Entonces nos permitimos abordar este tema porque pensábamos que la música nos ha acompañado en muchas cosas de nuestra vida. Cuando nos enamoramos por primera vez, en eventos especiales, cuando estamos tristes escuchamos un tipo de música específico, cuando estamos muy alegres, todo esto. Entonces a continuación vamos a estar los docentes del núcleo hablando sobre el tema. Bueno, profes, ¿cómo están el día de hoy? Muy Nen, bien, Sandra, ¿cómo sigue Sandra con ese pie? excelente, gracias a Dios, recuperándome. Y el Sí, profe Nen, ¿cómo va con ese corazón? súper bien, Juan. Ah, Siempre me esperado. alegra mucho que Forma, vamos. me alegro también que Sandra esté ya mejorada de Sí, la gracias. pierna. Sí, me Sé que alegra mucho que estén todos muy bien. Como les dije al inicio, vamos a tratar el día de hoy el tema de la música. Si evocamos un poco la clase de rumba, ¿verdad? Que todo lo que hicimos ahí fue enfocado en eso. Hacer una clase de rumba sin música no generaría nada. Entonces es una parte fundamental la música en nuestra vida, ¿sí? Para todo lo que hacemos. Estos días estuve leyendo un poco sobre la historia de la música y de hecho no se tienen pues como datos muy precisos de cuándo nació la música, pero se dice que era una imitación primero a los sonidos de la naturaleza o a los trabajos cotidianos, cuando hacían pues como las labores del campo y eso. Todos esos sonidos que generaban las herramientas y eso empezó a generar pues como algunas sensaciones en las primeras civilizaciones. Entonces, por eso quisimos tocar estos temas, cómo la música ha venido, ha nacido y ha empezado a evolucionar desde diferentes géneros. Por ejemplo, el profesor Zenén ahora nos va a hablar un poco de toda esa evolución que ha tenido la música, las transformaciones desde nuestra época hasta el día de hoy. Entonces, le doy paso al profesor Zenén a ver qué nos tiene que decir el día de hoy. Bueno, profes, muy buenas tardes para todos. Gracias, profe Juan. En cuanto a la evolución de la música, ya lo decía usted, la música a través de los tiempos ha evolucionado de tal forma que nos sorprende porque lo ha hecho de una forma muy rápida. A medida que ha avanzado la tecnología, también la música ha avanzado. Podemos hablar de la evolución de la música, de las primeras grabaciones que se hicieron por allá en los años 1925. Cuando se grabó por primera vez en un disco o un long play o el EP que le decíamos, con ello también nació el tocadisco. Ah, sí. Donde se le insertaba este disco compacto que está hecho de un derivado del petróleo. Está hecho este disco compacto. Bueno, aquí se grababan las canciones en forma de espiral. Iban desde acá, desde el borde del disco hasta el centro. Se incrustaba el disco en el tocadisco, por este huequito. El tocadisco traía un hueco donde se incrustaba el disco. Y el tocadisco traía como una palanca donde en la palanca existía una aguja y esa aguja se montaba sobre el disco y ya comenzaba a reproducir la música. Por lo general venían en estos discos 6 por cada lado o 5 por cada lado, dependiendo pues del artista que
sacaba el disco y también las entidades que grababan el disco. Este disco comenzó grabándose en una revolución de 78 por minuto. Pero más adelante, ya en el año 78, ya aparecieron los discos 45 y los discos 33, que eran más pequeños. En el año 78, estos discos tomaron mucho auge, llegaron a venderse por millones. Esto generó mucha plata y las entidades que grababan se peleaban a los artistas para que grabaran con ellos. Entonces, los artistas también comenzaron a adquirir buena bonificación, por lo que grabar un disco, por ejemplo, en una casa disquera, generaba mucha plata. Bueno, ya en los años 80 aparecieron los cassettes. ¿Qué era el cassette? Era una cinta magnética, que ustedes la ven aquí, una cinta magnética que venía enrollada en dos pines, este y este acá, y se insertaba en la grabadora. Entonces la grabadora comenzaba a girar y ya generaba el sonido por el lado A, por ejemplo, y usted lo volteaba en la grabadora por el lado B, a escuchar las otras canciones que habían por el lado B. Esto, mejor dicho, dio un auge poderoso a la música. ¿Saben por qué? Porque ya los japoneses sacaron unos cassettes virgen, que eran marcas, si recuerdan ustedes, Marshall y TDK. ¿Recuerdan esos cassettes? ¿Cierto? En esos cassettes virgen usted podía grabar la música a su antojo, la que usted quería. Si usted era amante del vallenato, pues grababa el vallenato, también los boleros, canciones románticas. Recuerden que en ese tiempo se grababan canciones muy románticas dedicadas al amor. ¿Qué canciones les gustaba a ustedes, por ejemplo, Juan? No, a mí siempre me gustó que artistas, Alejandro Sanz, de los que más escuchábamos fue así en lo romántico. Pero a mí la música que más me gustó fue la música de electrónica, pero de los años, eso, aguja y vinilo. Me encantaba esa música, eso lo ponía uno para hacer un montón de actividades, para animarlo, porque vea que la música, de acuerdo al estado de ánimo, uno escoge la música que uno necesita. Si usted está deprimido, vallenato, rancheras y eso, pero si está contento, usted busca otro tipo de música que genere más alegría, más euforia. Estado de ánimo. Hablar ahorita. Ajá. Yo sí, Sandra, ¿qué contar. le gustaba? Mire, yo le muestro las reliquias que hay en mi casa para que se sorprenda. Vea, con esta me enamoró un novio. Bueno, recuerdo de Ricardo Montaner. ¿Pero lo hombre? Sí. Primer amor. Y ya para más viejitos que le gustaba a mi mamá. Mire. Aquí está. Esta es Janet. ¿Esa es cuál? Esta sí yo sé que la conoce más de uno. Sí. ¿Saben cuál es la cantante todavía? Sí. Yuri. Y para los que estaban más, como ya más bailables, esto es de mi papá. Esa es esa es la de diciembre, es la que utilizamos en diciembre todavía. Recuerdos muy viejos. Más de uno se ha bailado un diciembre con esta música. Y vea, y llama un poquito más modernita, vea, pura salsa y charanga. Ay, profe, vea, esto era fenomenal para las fiestas. En casa existía el long play. A mí me tocó era el long play. Y el chiquito también.
Pero recuerda este, que era el 45. 45. El mismo tocadisco traía como una tapita y se amoldaba este hueco grande. Sí. Entonces ya usted montaba el brazo con la aguja ahí encima. Y uno ya como- escogía la canción que uno quisiera. Porque Exacto. eso viene divididito como en un canalcito, viene dividido. Entonces uno decía, me gusta la tercera, voy a poner la tercera. Pero tenía que ser con mucha suavidad el descargo de la aguja, porque podía uno dañar la aguja o rayar el bendito. ¿Sabe qué pasaba? Que cuando la gente ya estaba borracha y al colocar el disco, entonces era que rayaban los discos. Y a mí también me tocó la era del cassette. Mire, este cassette lo grabé yo. Y en la época del cassette, pues uno era el que tenía que escribir a mano los nombres de las canciones. Los temas y las... Pero yo les voy a mostrar la que nos ha acompañado aquí en mi casa años y años. Miren esta belleza. En esa era que uno insertaba este cassette. Esta, vea, esta es la que hace, aquí es donde se ve que fue muy parrandera, tu papá fue muy parrandera. Esta grabadora tiene generación, más o menos tiene 3 décadas, 30 años, y era, esa época. yo estaba muy sardinita con esto, era que se hacían las fiestas donde mi abuela, yo creo que ¿cómo, profe? Surgieron más o menos en el 80, cuando ya inventaron estos cassettes. Porque estos cassettes son de generación 80. Ya por ahí en el 78. Profe, y uno grababa. En el 89, 88, ya es que ya surge, cambia. Miren cómo se va transformando cómo va evolucionando la música. Ya en el 88, 89 aparecen estos que se llaman CD. Que muchos los CD, sí. Ya es de una generación reciente. Que estos ya se hace el grabado más nítido y ya a través del computador usted puede acumular la música en su computador y grabar muchas canciones en un CD. Ahí fue que, ¿recuerdan ustedes cuando ya se generaron estos CD virgen que usted grababa aquí, que sacaba música pirata, que las perseguía la ley? La ley persiguió mucho tiempo estos CD. ¿Recuerdan ustedes que en el centro de Medellín, por ejemplo, la policía iba y hacía batidas para quitarle a la gente esto, porque era ilegal? Ya con el tiempo se adaptó la cosa y ya dejaron eso así y ya... Eso era piratería. Exacto. Piratería en cuanto a que no pagan impuestos ni nada de eso. Eso le va quitando pues como las regalías a los artistas. Exacto, las regalías a los artistas, porque recuerden que los artistas viven de las regalías que les generan pues sus canciones, porque ellos tienen unos derechos y también los autores tienen unos derechos. Por eso, por ejemplo, la familia Diomedes Díaz, que yo soy fanático de él, que son como 28, viven prácticamente de las regalías que le generan las canciones del papá en todas esas producciones que hizo. Entonces, ya esta es la familia ya del CD. Vino también con este CD, ya vino equipos electrónicos más sofisticados, que lo sacaron aquellos gigantes de la música, los gigantes de la electrónica, recuerdan, que están vigentes, los japoneses y los gringos, los de Estados Unidos. Allá sacaban equipos sofisticados y que todavía lo sacan. Entonces, después de esto del CD, que todavía existe, en muchas casas lo tienen, porque todavía no se ha ido del todo pues de nuestra generación. Ya aparece esta, que es la memoria, ¿ok? La memoria.
Ah, sí. Memoria ya se puede acumular hasta 1000, 2000, 3000 canciones. Imagínese usted, ya Imagine usted, cuántos CDs caben ahí. ¿Cuántos long mucho, play? mucho. Ah, A través de esta aplicación de YouTube, todo eso, usted los baja y ah, ya, graba aquí y ya. Esto ya es de la nueva generación. Entonces, y disculpe, profe, que lo interrumpa. Muy interesante, pues, como todo esto que estamos hablando. Me parece muy bacano, pues, como recordar, pues, como todos estos dispositivos que nos han acompañado, pues, donde donde podemos escuchar, pues, la música. De hecho, ahorita vamos a proyectar un corto video para que nuestros estudiantes, los papás, los que están viendo este video, esta clase, vean cómo fue esa historia de la música, como yo inicié ahorita diciéndole, que ellos empezaban a hacer imitaciones. Así fue como empezaron los primeros instrumentos musicales, las primeras melodías. El origen de la música. Se desconoce cuándo apareció la música. Hay estudios que consideran que surgió por imitación vocal de los sonidos de la naturaleza. Otros estudios, en cambio, piensan que fue a partir de los ritmos que producían los trabajos cotidianos. Las primeras civilizaciones otorgaban a la música un origen divino. Debido a la magia de la música, se utilizaba exclusivamente en el momento de culto a los dioses, para comunicarse con ellos. La pista más concreta para encontrar los orígenes de la música son los instrumentos que se han hallado en las excavaciones arqueológicas. Algunos de ellos parecen haber existido desde siempre por lo fácil que ha podido resultar inventarlos: flautas con cañas o huesos de animales, percutores con palmas, palos o conchas, con piedras, sonajas, tambores. Se supone que la forma de tocarlos se basaba en la improvisación y en la repetición. Hoy en día no se conoce ninguna cultura, ya sea actual o del pasado, que no cuente con alguna forma de hacer música. Resulta curiosa la preferencia musical que muestran todos los pueblos por combinar simultáneamente diversos elementos: el canto, la danza, el toque instrumental y la escucha. Tal vez consideran que son componentes de una realidad que no se puede dividir: la música. Bueno, familia, espero que les haya quedado muy claro, pues, más la historia de la música, aunque les hablo, pues, que la música es un tema muy amplio. Ahí solamente lo resumen en pocos minutos, pero la idea era que ustedes tuvieran en cuenta cómo empieza a nacer y cómo va evolucionando. A continuación le va a dar paso a la profesora Sandra, que nos va a hablar un poco de todas esas sensaciones que nos da la música, los recuerdos, cómo nos enamora, ¿cierto? Entonces la profe nos va a hablar un poco de eso y nos va a hacer unas actividades que vamos a practicar todo. Bueno, Profe Sandra, ¿qué nos cuenta? gracias, profe Juan. No, pues en realidad, gracias al profe Senen porque me hizo un recuerdo de la música, o sea, me devolvió a mis épocas de infancia, adolescencia, donde la música era otro cuento. Y para nosotros valía mucho todo eso de grabar información en un cassette y uno guardaba eso como un tesorito. Pues yo qué les voy a ampliar, yo les voy a ampliar es como las categorías y lo que representa pues como la música para las personas o para todos los seres. En realidad las categorías musicales son dos. Una que es como enmarcada en la música religiosa, que nos gusta porque es la que nos permite como una conexión, digamos, espiritual, como que aflora un sentimiento de gratitud, de espíritu, de amor. Es como la conexión que tenemos nosotros los creyentes con el de arriba. También está la música profana o la música mundana, porque la música también se ha prestado para que otras personas abusen de la música y la usen en el sentido, creo yo, para el que no fue creado, que es para hacer daño. ¿Cómo logra hacer daño la música? Pues a través de la información que le logra mandar cierta música, pues valga la redundancia, a nuestro cerebro. Esa mundana y esa profana, pues es la que invita a hacer cosas que no están bien hechas.
Está también la música de danza, que es la que utilizamos para expresión corporal, la que se utiliza en muchas regiones, la folclórica, que representa varias regiones, como decía ahora el profesor, que a él le encanta mucho el vallenato. Por ejemplo, a mí también me gusta el vallenato, pero no el vallenato que él escucha. O en la costa se oye un vallenato un poco más tropical, mientras que aquí oímos un vallenato más romántico. Aunque viene a ser vallenato, tienen su distinto ritmo musical, digámoslo así. Está también la música instrumental, la música de sonido, la que decía ahora el profesor Juan David, que es la ambiental, la que nos invita como a la conexión con la naturaleza, la que nos recrea o nos transporta a lugares, así no estemos en ellos, que es la que se utiliza como para la meditación. Por ejemplo, hay varias profesoras de nuestra institución que utilizan mucho la meditación y el yoga utiliza este tipo a veces de instrumentos o de sonidos de la naturaleza para llegar a una conexión con uno mismo, que es lo más bonito. En la categoría 2, pues está ya la que emplea el canto, la vocal, pues donde ya las personas hacemos parte de esos instrumentos y hacemos como que trabajamos a unísono y fusionamos la voz con los instrumentos y sacamos a flote un canto o una canción. Y se oyen melodías muy bonitas porque la voz humana es la principal herramienta, digamos, de la música, la que motivó a crear tantos sonidos tan bonitos. La instrumental es la que nosotros vamos a emplear en este momento, porque la instrumental te traslada o te logra mover en el cerebro ciertas conexiones que te traen recuerdos. Lo que hicimos ahora con el solo ver un cassette, las personas que estamos aquí conectadas, que éramos de esa época, apenas vimos un cassette, seguro, algo se nos vino a la mente. El estar haciendo hasta esto, por ejemplo, a mí se me vino a la mente esto, que era como la forma más fácil de uno devolverlo. Sí, de devolverlo. Esta era la forma en que utilizamos, o si no, uno lo metía aquí. A rebobinar, sí. Eso, a Sí, rebobinar. se devolvía. Exacto. Todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos representa algo. Ahora mucho más la música. Imagínense que les tengo como dato curioso que las personas que sufren Alzheimer pueden perder la memoria de sus recuerdos de juventud o olvidar las personas, pero lo único que nunca olvidan es la música. Ellos pueden bailar al ritmo de algo y ahí mismo acordarse y ir diciendo, ay, sí, eso lo bailé yo en tal época. Y son personas que según la historia clínica no tienen memoria porque están enfermos con el Alzheimer. Y dicen que lo único que una persona con Alzheimer no pierde son los recuerdos musicales, porque se almacenan como en otra parte. Digamos que están muy ligadas al sentimiento. Entonces eso es incluso la música se utiliza como terapia para estas personas. Entonces yo quiero que hagamos como un recuerdo de eso, como que utilicemos la capacidad que tiene nuestra mente de recordar o de asociar ritmos y sonidos con lo que hemos vivido. Entonces, así ustedes no les signifique mucho, me van a escribir o me van a decir que se les pasa por la mente solamente con escuchar ese sonido o esa música. Y lo mismo van a hacer nuestros estudiantes o los padres de familia o los docentes que están aquí conectados. A medida que vaya sonando unas melodías que voy a poner o unos sonidos o unos ritmos, me van a ir escribiendo en el chat qué les recuerda, qué se les viene a la mente y vamos a evocar como a la mente qué es lo que pasa por nuestra mente cuando escuchamos este tipo de música. Entonces me van a dar un momento aquí y les comparto.
profes, ustedes también hicieron el ejercicio como lo hicieron los estudiantes. Ahí se pudo ver que ellos estaban muy, muy concentraditos y algunos escribieron qué se les vino a la mente. ¿A ustedes qué se les vino a la mente con esas melodías que escucharon? A ver, No, a mí, por ejemplo, bueno, Juan. yo le robo la palabra. A mí, por ejemplo, cuando escuché la marcha nuclear, me acordé del matrimonio cuando me casé y todo eso. Se me vino a la mente, pues, como ese evento tan importante, pues, como en la vida. Estabas asustado. Y cuando escuchaba, por ejemplo, me puse otra vez asustado, me puse todo nervioso. No sabía si aceptar o devolverme. Claro. Y lo del himno me parece, pues, bacano, porque uno se imaginaba cuando uno hacía las formaciones en el colegio, que tenía que estar uno ahí firme, que está en la disposición, todo muy bacano, pues, como esos recuerdos. El profesor tienen que le vino a la cabeza. A mí el reggaetón me trae recuerdos de ver los pelados bailando, porque eso no fue de la época mía. Entonces, me parece pues un baile en parte exagerada, pero bueno, es la moda. No, pero me alegra, sí. La verdad que la música mueve, eso es algo que va en conexión con todos los órganos, incluso la piel, porque usted puede escuchar música y a veces siente que se eriza. Incluso hay música que puede generar terror o puede generar miedo, que es la que se emplea, por ejemplo, para el cine. El cine utiliza mucho los instrumentos para hacernos a nosotros generar la sensación de lo que están viviendo los actores, que están asustados porque va a aparecer algo, entonces nos ponen una música de fondo que a nosotros también nos genera susto. O sea, en realidad la música habla, la música es un lenguaje universal. Lo que yo pueda sentir aquí viendo una película, le puedo asegurar que otra persona en otro país, en otro lugar, también puede llegar a sentir lo mismo a través de la música que le pusieron a ese video. Nadie va a decir que está viendo una película y que pusieron algo de suspenso y no sintió la sensación de estar asustado, no. Aquí o en cualquier lugar, la música representa lo mismo o las mismas emociones para las personas. Lo que pasa es que aquí nosotros le hemos dado un aire mucho más popular a la música. Entonces, por ejemplo, Colombia es muy tradicional a la música popular. Y la música popular, digamos, es la que más expresa sentimiento y emoción a los adultos, porque no todos nos gusta la popular, pero usted encuentra mucha persona que utiliza incluso el licor con la música, escucha música de ese estilo y lo asocia con licor. Como quien dice, esto está bueno para tomarme unas cervecitas. Y así deben de haber en nuestras familias muchas personas que asocian la música con el licor. Ahí es donde ya la música está perdiendo su sentido, exacto. Entonces yo quiero que ya para terminar concluyamos viendo cómo la música llega a nuestro cerebro, de qué forma llega a nuestro cerebro y los beneficios que causa para nuestra salud. Entonces vamos a mirar, ¿qué le hace la música a nuestro cerebro? En realidad la música está considerada como los elementos que más le causan placer a la vida del hombre. ¿Por qué? Porque libera dopamina. La dopamina es una sustancia como un mensajero químico que se da por todo el sistema nervioso central y lo regula. Aparte de regular nuestro sueño, nuestra atención, nuestras actividades motoras, también regula nuestro humor, nuestro estado de ánimo. Por eso es que la música nos cambia el estado de ánimo. Nuestro cerebro interpreta la música en 3 áreas distintas. Una, el ritmo es interpretado por la corteza frontal izquierda, la corteza parietal izquierda y el cerebelo derecho. 2, el tono se procesa en la corteza prefrontal, el cerebelo y lóbulo temporal. 3, por último, la letra es descifrada por el área de la corteza motora, la corteza visual y las zonas correspondientes a las respuestas emocionales. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que la música estimula casi todo nuestro cerebro e influye en el desarrollo de todas las inteligencias. Entonces, dice acá, los seres humanos convivimos con la música en todo momento. Es un arte que nos hace disfrutar de tiempos placenteros. ¿Por qué?
Yo les voy a decir, sé que más de una persona aquí, cuando quiere hacer oficios en la casa, lo primero que hace es poner música. ¿Sí o no? A ver, mamás que me contesten ahí en el chat. Cuando nos queremos poner a hacer oficios en la casa, ponemos la música y eso nos genera como movimiento y ganas de hacer las cosas. Nos cambia el ánimo y nos vuelve activos. La música parece ofrecer una comunicación arraigada con las emociones. Investigaciones muestran que lo que sentimos cuando escuchamos una pieza musical es muy similar a lo que el resto de la gente en el mismo lugar está experimentando. Lo que yo decía ahora, puede que aquí o en cualquier otra parte del mundo pongamos una melodía y puede representar lo mismo o generarnos el mismo sentimiento. Por eso las melodías en muchos de los casos pueden trabajar en nuestro beneficio a nivel individual, al mejorar todo nuestro estado de ánimo. Si estamos muy tristes, pues lo mejor es ponernos una musiquita y subir el ánimo. ¿Cuáles son los efectos positivos para la salud? A largo plazo, la música juega un papel muy importante en nuestro bienestar. De la siguiente manera. 1. Los niños que escuchan música desde muy pequeños tienen mejores habilidades verbales, se vuelven más creativos y viven más felices. Eso de habilidades verbales es que desarrollan más fácil el habla. 2. Oír nuestras canciones preferidas ayuda a disminuir la ansiedad y contrarresta el estrés con todos sus efectos negativos. Ahora en estos momentos de encierro tenemos que disminuir esas ganas de salir, ese estrés que tenemos. ¿Con qué? Con todos esos efectos que causa esta pandemia, pues entonces pongamos música de relajación cuando nos sintamos muy cansados, muy saturados, muy estresados, con ganas de tirar la toalla. No, vamos a escuchar una musiquita que nos relaje. 3. Es un excelente apoyo para el alivio del dolor. Por eso es que los que practican el yoga utilizan tanto la meditación para manejar todas las partes del cuerpo, todas las emociones y controlar cualquier dolencia, cualquier síntoma que estemos teniendo de alguna enfermedad, se vaya. Dicen que la música nos puede hasta curar una enfermedad. 4. Ayuda a acelerar el proceso de recuperación de los enfermos. 5. Nos convierte en personas más positivas. Claro que positivas si estamos escuchando un estilo de música positivo y que genere cosas bonitas en nuestros pensamientos. 6. Expertos afirman que quienes tienen algún tipo de educación musical tienen mejor desempeño escolar. Así que bienvenidos todos los niños a escuchar música clásica, música instrumental, para que vamos mejorando también esos procesos escolares y nuestra mente se vaya abriendo y se vaya volviendo muy activa, muy despierta y podamos aprender hasta mucho mejor. Y por último, la música es el lenguaje universal. O sea, todas las personas en este planeta convivimos con la música. Muchas gracias, profe Sandra, por toda esta información que nos da. Y bacano, pues, como aprender cómo la música, digamos, afecta a nuestro cerebro cuando nos interfiere en él, ¿sí? Por eso es importante, muchachos, invitarlos para que aprendan a seleccionar qué música están escuchando, ¿sí? Aprendan a escuchar música sana, música que generen buenas sensaciones en ustedes. A continuación, como la clase pasada, le tenemos también otro invitado. Trajimos una invitada, una psicóloga del colegio, Ruby Santa María, que nos va a ampliar y nos va a dar un aporte frente a lo que ella ha estudiado de la música y también cómo esto nos puede beneficiar o afectar. Entonces le doy paso a la psicóloga. Excelente. Hola queridos estudiantes de tercero, cuarto y quinto. Les cuento que la música ha cumplido una función muy importante en la historia del ser humano. Siempre el ser humano ha estado acompañado de música, porque a través de la música nos expresamos, contamos historias, contamos experiencias, nos comunicamos con los demás. Y la música está unida a las emociones y a las experiencias. Por eso tenemos canciones que nos traen buenos recuerdos o malos recuerdos de acuerdo a la experiencia con la que esté unida esa canción. También hay estudios de neurocientíficos que han descubierto que el cerebro de los músicos consagrados es diferente al cerebro de las demás personas. El cuerpo calloso que está en el cerebro es más grueso. ¿Cuál es el cuerpo calloso?
es como un puentecito que se encarga de unir la información que llega al hemisferio derecho con la información que llega al hemisferio izquierdo. Todos tenemos dos hemisferios en el cerebro. Uno de los hemisferios se encarga de entender la melodía de la canción, otro hemisferio se encarga de entender la letra de la canción, y el cuerpo calloso permite que la información de un hemisferio con el otro se unan. Ese cuerpo calloso es más grueso en el cerebro de los músicos. Esto quiere decir que los músicos aprenden a desarrollar unas habilidades a través de su instrumento musical. También se dieron cuenta que el cerebelo, que es una parte del cerebro, es más grande en el cerebro de los músicos. Bueno, a través de la música podemos aprender. Ustedes se dan cuenta que entienden mucho más fácil y aprenden las lecciones mucho más fácil a través de la música. Pueden, por ejemplo, ponerle música a las tablas de multiplicar y se las aprenden mucho más fácil. La música tiene capacidad de crear en nosotros diferentes estados de ánimo. Si ustedes buscan en internet música alegre, les va a salir un tipo de música. Si buscan música para concentrarse, les va a salir otro tipo de música. En conclusión, la música permite comunicarnos porque es un lenguaje universal, permite expresar emociones. La música puede ayudarnos a desarrollar muchas capacidades en el cerebro, y la música nos puede generar emociones. Les invito para que seleccionen muy bien la música que están escuchando, que se fijen muy bien en la letra. Les invito para que escuchen muy buena música, y espero que esto que les traje acerca de la música les sirva mucho. Bueno, profesores, entonces hasta aquí llegó nuestra clase. Le damos las gracias a nuestra psicóloga Ruby por compartirnos pues todo este mensaje sobre la música y cómo implica que lo que nosotros escuchemos implica mucho hasta en la actitud que tomemos frente a la vida. Y a veces lo que escuchamos somos lo que somos, pienso yo, así como a reflexión personal. O sea, si tú te enrutas mucho en un estilo de música, a veces esa música puede repercutir en tu personalidad, hasta en tu forma de hablar. Y por eso muy bien lo que nos dijo el profesor Juan David al inicio, tenemos que cuidarnos de lo que escuchamos, porque a veces nos convertimos en lo que escuchamos. Gracias a nuestra psicóloga, profe Senen, gracias, me encantó tenerlos aquí en esta charla, profe Juan David, que nos podamos ver, ojalá sigamos teniendo las facilidades tecnológicas de hacer estas clases así. Espero que nuestros estudiantes, padres de familia, también hayan aprendido mucho sobre la música. Ahora yo quiero pasar a hacer la actividad evaluativa. Es muy bonita, es muy, digamos que es también un complemento a lo que estamos viendo acá, la música y el arte. Aunque la música en realidad es arte, pero lo que ustedes van a hacernos para nuestra próxima entrega es arte. Entonces vamos a ver cómo la música va a influenciar en estos pequeños artistas que tenemos de los grados tercero, cuarto y quinto. Entonces, hasta aquí concluyo, ya paso a dar la actividad evaluativa y terminamos por el día de hoy. Una feliz tarde a todos, gracias por este encuentro, Dios los bendiga y quédense en casa. Gracias a todos, nos vemos pronto, hasta luego. Chao. Chao. Para la actividad evaluativa, lo primero que vas a hacer es seleccionar o escoger una música de fondo que sea instrumental, es decir, que no tenga la voz humana. Te voy a poner aquí el ejemplo de una que escogí que es con saxo. Apenas tengas seleccionada la música que vas a utilizar, vas a tener todos los materiales a la mano que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Si en lo posible, ojalá tengas témperas de muchos colores o vinilos de muchos colores. Si no los tienes, vas a utilizar entonces colores. Y hojas de blog, 2 hojas de blog blancas. ¿Qué vas a hacer? Vas a escoger de las técnicas que te voy a mencionar, que son 3, vas a escoger solo 2 para hacer tus obras de arte. La primera técnica es la pintura abstracta. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta pintura abstracta? Es utilizar los vinilos, plasmarlos en la hoja
y dejarme llevar con el ritmo de la música utilizando solamente mis dedos y haciendo una pintura que se va a inspirar solamente en lo que estés sintiendo. La segunda técnica es el puntillismo. Vas a trabajar con punticos. Si vas a trabajar con vinilo, lo puedes hacer apoyado de un copito. Y si lo vas a hacer con el color, pues sácale punta al color y trabaja sobre puntos. La técnica es sobre puntos. También lo puedes hacer con líneas. Ahí vas a utilizar, en esta sí es mejor utilizar los lápices de color para trazar líneas muy perfectas, pero si lo vas a hacer con vinilo, pues entonces lo puedes hacer como se muestra en la segunda gráfica, haces un dibujo con lápiz y después lo pintas. O sea, aquí es la libre expresión de cada estudiante, no estamos condicionando tu pensamiento, es lo que te inspire. Cuando ya termines de hacer tus 2 obras, hayas escogido las 2 técnicas, vas a escribir en otra hoja el nombre que le vas a dar a cada obra, los sentimientos que viviste al hacer la obra, o sea, qué sentiste mientras iba sonando la música y mientras tú ibas derrochando toda tu creatividad en tu obra de arte. Y nos vas a contar si la música sí influyó para inspirarte y por qué crees que influyó. Y vas a consultarnos un dato curioso de la música, así como yo lo consulté sobre las personas que sufren Alzheimer, que pueden borrar todos sus recuerdos, menos los recuerdos de la música. Y vas a enviar todas tus evidencias, ya sabes, al correo estudiantesnh2020@gmail.com. Por favor, que no se te olvide escribir el asunto, núcleo lúdico creativo, nombre completo y grado. Nos vemos la próxima semana y un feliz resto de tarde.